La pieza que presentamos hoy en el proyecto Musealiac es un cuadro del pintor Gregorio Hombrados de Oñatibia, pintado en 1927 y que representa y se titula La casa natal de Zumalacárregui. Se representa la casa Iriarte Errikoa, que hoy en día es el Museo Zumalacárregui. Sabemos que esta no fue la casa natal de Tomás Zumalacárregui, pero existe una tradición muy larga de tomarla por casa natal, porque él nació en Arandienea, un caserío que está bastante alejado del centro de la población, y ya conocemos guías turísticas del siglo XIX donde se presentaba esta casa como casa natal. Por lo tanto, es lógico que Hombrados de Oñatibia hubiera realizado este cuadro con este título. Sabemos que se basó en una postal de principios del siglo XX y Hombrados fue un pintor que dedicó toda su vida a la historia. Fue pintor de temas históricos por una parte y por otra parte también de personajes históricos. Realizó una amplísima labor de investigación en los archivos de muchas localidades, principalmente guipuzcoanas, y estaba elaborando una especie de gran diccionario histórico de la provincia y también de artistas del País Vasco. Lamentablemente murió sin poder publicar sus trabajos, pero sí que realizó una extensa labor de pinturas históricas y de pinturas de personajes históricos. El ejemplo de esta casa, de Iriarte Errikoa, podemos plantearlo como un buen ejemplo de lo que es la reutilización del patrimonio. Es una casa que está en el centro del pueblo de Ormaiztegui, tiene su valor histórico porque fue también casa donde vivió Tomás Zumalacárregui y su familia en su infancia, pero desde finales del siglo XX se ha convertido en Museo Zumalacárregui. Por lo tanto, ahí tenemos ese ejemplo de reutilización del patrimonio.